en una presentación de Seguros Comerciales Bolívar en la hora de la verdad. La noticia con solidez. Senador Iván Duque, Centro Democrático Generación del 14, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, un gran saludo para usted y sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia. Usted es muy joven, pero seguramente oyó decir aquello de que no hay plazo que no se cumpla. Pues sí. O es un dicho demasiado viejo. Pues la verdad, doctor Fernando, es que cuando uno se le va poniendo el pelo blanco ya eso es irreversible. Entonces, tengo 40, pero con mucho pelo blanco. Bueno, no hay plazo que no se cumpla y llegó el plazo de la reforma tributaria. Este era el premio por el plebiscito, pero ahora perdimos el plebiscito, las FARC siguen exigiendo que les cumplan el acuerdo final y el gobierno tiene que sacar plata porque se dio cuenta de que quebró al país. Doctor Iván Duque, el señor ministro de Hacienda les ha explicado por qué la reforma tributaria y por qué no alcanzó la plática de la bonanza petrolera y por qué no aparece la plática del endeudamiento externo, que es sencillamente colosal, y a pesar de todo eso o encima de todo eso, una reforma tributaria para gravar a los más pobres. ¿Cómo es eso, senador? Pues es que mire, doctor Fernando, déjeme, yo empiezo por partes. Lo primero es que esta reforma tributaria estuvo 10 meses secuestrada en La Habana, porque nunca se quiso presentar para discusión. Los expertos entregaron su reforma en diciembre, el 25 de diciembre, y de ahí todo el año, sin que el gobierno presentara su propuesta. Eso es una irresponsabilidad, porque nosotros necesitábamos tener una discusión a fondo sobre el sistema tributario colombiano. Yo siempre he dicho, y no me canso de decirlo, que un sistema tributario en una economía tiene que ir alineado con los objetivos de largo plazo de un país. Es decir, el sistema tributario tiene que contribuir a la competitividad, a la formalización, a la inversión, al ahorro, a la productividad. En Colombia es todo lo contrario, y por eso se había pensado en la necesidad de una reforma de carácter estructural, que simplificara, que diera más incentivos a la generación de empresas, que esa generación de empresas tuviera empleos formales, que esos empleos formales generaran cotización a salud y a pensión, en fin, era el círculo virtuoso. Pero no, el gobierno claramente no estaba interesado en eso, y ahora van a tratar de discutir en menos de 10 semanas una reforma de semejante magnitud. Además, en un momento muy negativo para la economía, porque las grandes reformas tributarias en los países se hacen cuando la economía está en crecimiento. Aquí la economía se está desacelerando, lo más seguro es que estemos cerrando el año con un crecimiento del 2 o el 2.1 o el 2.2, lo cual ya de por sí debería generarnos muchísima preocupación. Entonces, cuando una economía se desacelera, cuando la confianza del consumidor cae, cuando la inflación es alta, la solución que el gobierno tiene es una reforma que, entre otros, va a imponerle un monotributo a todos los tenderos, a los peluqueros, a esos microempresarios, donde los van a tener que pagar sobre las ventas y no sobre las utilidades. Háganme el favor. Y a eso agréguenle que están pensando en un IVA del 5% para la leche, para los huevos, para la carne, para el pollo, para el queso fresco, sin ningún mecanismo de devolución para los más vulnerables, en un país donde las familias de más bajos recursos tienen un gran déficit de consumo de proteína, que obviamente se ve representado en muchísimas cosas de su vida cotidiana. Una de las más duras, las dificultades que tienen los niños en esas condiciones para aprender de manera óptima. Entonces, si a eso usted también le agrega que la combinación de impuesto de renta más impuesto a los dividendos nos sigue quitando competitividad, si a usted a eso le agrega que le van a poner impuesto a las bebidas azucaradas, dice que eso va a servir para contener la obesidad en un país donde la obesidad lo detona más el sedentarismo que el consumo de bebidas azucaradas, que apenas es el 3% del consumo calórico diario de un colombiano. Usted lo que se da cuenta es que estamos haciendo improvisación solamente por un criterio fiscalista, después de que el país se gastó 70 billones de pesos entre el año 2010 y el año 2015 de la más grande bonanza petrolera de nuestra historia. Y además, doctor Fernando, en esos años el recaudo del país creció en 50%,
pero nunca le ha dicho el gobierno al país que durante esos años, mientras la economía crecía al 4.5, el presupuesto estaba creciendo al 11.5 por año. Eso era además una demostración que el gobierno estaba montado sobre la fiesta del dólar, del precio del petróleo a $100 el barril, y obviamente se gastaron toda esa platica, giraron contra esa chequera y resulta que esa bonanza se terminó. Y hoy quieren sustituirla con más impuestos. Eso es una pésima política económica. Se le olvidó a usted en su excelente exposición el tema del endeudamiento. Es que no solamente llovió la bonanza petrolera. ¿Cuál fue el aumento del endeudamiento? Santos endeudó al país más de lo que lo habían endeudado todos los presidentes de Colombia, desde Simón Bolívar hasta terminado el gobierno de Uribe. Y a eso agregue una cosa, doctor Fernando, no solamente es el aumento del endeudamiento que está catalogado como endeudamiento, sino también el de las vigencias futuras. Es que hoy podemos tener la deuda con relación al Producto Interno Bruto superior al 40%, pero si usted le suma el 10% del PIB que está en vigencias futuras, pues eso también es alarmante, porque el gobierno trata de decir, no, es que las vigencias futuras no son deuda, porque estas solamente se pagan si terminan las obras, y es que acaso contratan obras para que no se hagan. Pues lógico que tienen que provisionarlas, y lógico que eso vale plata, y lógico que también genera un gran compromiso para el país. Pero la tristeza es que esa es una de las trampitas de la regla fiscal, porque las vigencias futuras no están en la regla fiscal. Y tenemos hoy, sumado al endeudamiento, esas vigencias futuras, un endeudamiento de más del 50%. Es decir, aquí lo que hemos visto nosotros es una política económica totalmente irresponsable y el deseo de siempre posponer y posponer las grandes decisiones. A mí me parece muy grave que este gobierno pretenda ahora hablar de una reforma estructural en 8 semanas sin darle al país la posibilidad de discutir a fondo cuál debe ser la combinación óptima de tributos para estimular el desarrollo empresarial y la generación de empleos formales. Desafortunadamente, aquí nuevamente estamos viendo una política de Estado que quedó secuestrada en La Habana para no alterar los objetivos electoreros de la jornada plebiscitaria. Senador, usted habló de los efectos sociales y macroeconómicos que tiene una reforma tributaria. Nosotros nos enseñaban en nuestras clases de economía que uno de los grandes instrumentos de política monetaria es la cuestión tributaria. De acuerdo a los impuestos, uno produce una contracción o al contrario, produce una expansión del gasto. A través de los tributos se consiguen una cantidad de efectos enormes, como por ejemplo, le voy a pedir a usted que nos haga un pequeño análisis sobre eso. ¿Quiere uno estimular la inversión en las sociedades anónimas? Nos enseñaban que eso era fundamental y que mientras no hubiera un gran impulso de los colombianos en ahorrar en las grandes compañías del país, no tendríamos unas compañías significativas y competitivas internacionalmente. Pues si yo gravo a las compañías, no solamente con el impuesto de renta que ellas tienen que pagar, sino que una vez que distribuyen dividendos sobre unas utilidades que ya tienen el gravamen del impuesto de renta, le cobro impuesto de renta al que tiene su platica puesto en la compañía, dígame, ¿qué clase de mensaje es ese? ¿No invierta en las sociedades anónimas, más o menos ese? No solamente eso, doctor Fernando, me gusta que usted traiga ese ejemplo porque le voy a hablar de una forma inclusive aún más clara. ¿Cómo es posible que con esa combinación tributaria termine siendo más rentable tomar la plata e invertirla en títulos del gobierno que en desarrollo y transformación productiva? No puede ser posible que empresas en Colombia que generan miles de empleos, que hacen transformación industrial, que exportan, que utilizan procesos de industrialización de última gama, terminen teniendo una rentabilidad que está por debajo de la del rendimiento de un título TES. Eso le demuestra a usted que algo está mal con nuestra política económica. Nosotros deberíamos estimular esa inversión y como usted lo dice, si usted tiene 5, 10, 15 millones de dólares y quiere invertirlos en Colombia, usted debe tener todos los incentivos, no solamente para que ese dinero se traduzca en la economía en generación de empleo, en valor agregado, sino que usted también tenga una rentabilidad proporcional a esa inversión que usted está haciendo tan importante.
Hoy en Colombia resulta más efectivo para muchos inversionistas la inversión de portafolio en TES que simplemente venir a Colombia y generar inversión de capital para generar empleo. Eso a mí me parece que es totalmente cuestionable, por eso yo siempre he hablado de una reingeniería al modelo económico colombiano. Nosotros tenemos que entender que el mayor cáncer que tiene nuestra economía es la informalidad, y la informalidad solamente la vamos a vencer si tenemos más empresas, y más empresas que generen empleos formales. Mientras nosotros sigamos asfixiando a quienes tienen la responsabilidad de generar empleos formales y hacer transformación productiva y llegar a nuevos mercados y además innovar en el desarrollo industrial, lo que vamos a terminar haciendo es generando más informalidad. Y me temo que además con esta cascada tributaria que se viene, inclusive se le van a dar más incentivos con ese aumento del IVA que viene a que haya más informalidad en la economía, por ende menos recaudo, por ende menos empleo formal y por ende mayor deterioro de las condiciones sociales en el largo plazo. Yo creo que por eso es que tenemos que hacerle a este modelo económico esa reingeniería y entender que la simplificación tributaria es fundamental. Yo vengo proponiendo esto desde cuando fui director programático de la campaña presidencial del Centro Democrático. Nuestra principal propuesta era la simplificación del sistema tributario. Usted no puede tener un sistema tributario tan inmensamente complejo, con tantas normas, y pretender que los ciudadanos tengan cultura tributaria. Acá necesitamos es hacerle más fácil a las empresas la forma en la cual declaran. Hoy en Colombia, doctor Fernando, declaran cerca de 1.823.000 personas impuesto de renta. Ahora el gobierno quiere que empiecen a declarar a partir de ingresos de 1,5 millones de pesos. Y dicen que bueno, que no se trata de que esas personas que están en esa franja paguen, sino que empiecen a declarar. ¿Y quién les va a pagar el contador con ese sistema tan complejo? ¿O es que acaso un ciudadano puede bajar un formulario y de manera simple llenar sus impuestos? Aquí lo que no podemos seguir es cascándole, como dicen vulgarmente en la calle, todos los errores de la política macroeconómica a los ciudadanos. Necesitamos un ciudadano que crea en la política pública y lo primero es que tenga un sistema tributario totalmente simple y que sea efectivo contra la evasión. Porque mientras acá haya niveles de evasión del impuesto de renta de más del 27% y de IVA de más del 28%, cualquier política tributaria dirigida solamente por la DIAN, que es experta en fiscalizar a los que pagan, se va a quedar corta. Acá necesitamos realmente un compromiso sobre la base de la formalización de la economía para tener una mayor escala de tributación. Bueno, senador, hay un tema ligado a todos estos que usted está tratando que no ha sido propuesto por nadie y yo me quedo en suspenso con mis viejos resabios de estudiante de economía. A uno le decían que cuando el gobierno quiere hacer una economía expansiva, creciente, reduce los impuestos para que haya más dinero disponible para las empresas, para que la gente las cree, para que se desarrollen. Si al contrario yo subo los niveles impositivos, voy a agravar el tema de la contracción económica que ya tiene aliados como las altísimas tasas de interés, que la gente ya no tiene cómo pagarlas, como las altísimas tasas tributarias hoy vigentes, y le suman más. ¿Cuál es el efecto de esta reforma tributaria sobre el crecimiento económico? ¿Eso se ha examinado? ¿El doctor Cárdenas lo ha explicado? Pues mire, doctor Fernando, mi lógica siempre ha sido la misma que usted acaba de exponer. Y yo por eso he dicho que aquí más que una reforma tributaria estructural se necesita una reforma fiscal estructural. Porque aquí hay temas de gasto público que no han sido bien debatidos. Uno, tiene que ver con la estructura del gobierno central y con toda esa expansión burocrática que se dio en este gobierno, con toda esa cantidad de agencias de responsabilidades verticales. Adicionalmente, usted tiene que empezar a plantear si la calidad del gasto público es la mejor. Cerca del 60% del gasto de inversión que tiene registrado el presupuesto no es para inversiones económicamente productivas. Y eso pues es altamente cuestionable porque usted estaría teniendo gasto de funcionamiento mimetizado en inversión. Y fuera de eso, usted tiene una dificultad todavía mayor, y es que hasta ahora el gobierno se dedicó fue a expandir los gastos permanentes basados en una bonanza temporal. Eso es la peor irresponsabilidad que usted puede cometer con una economía. Porque usted necesita, si va a generar gastos de carácter permanente, tener una fuente permanente.
pero muchas de esa expansión estaba soportada sobre la base y el cálculo de tener para los próximos 10 o 15 años un precio del barril de petróleo de $100. Eso obviamente ya no está. Y entonces la pregunta es, si ya no está, ¿qué vamos a hacer? Tratar de sustituir esos $50 de diferencia con impuestos. Si usted lo hace, va a asfixiar la economía. Y también hay que revisar si la calidad del gasto público también se ve traducida en reducción de la desigualdad, porque ese es un tema supremamente importante. Cuando usted mira lo que ha pasado en este país en los últimos 5 años, con semejante expansión del gasto, usted se da cuenta con que el coeficiente de Gini, que es ese instrumento técnico para medir la desigualdad, prácticamente se ha mantenido quieto. Y lo que es peor, nuestro desempeño en los índices mundiales de competitividad ha sido marginal en los movimientos que se han tenido, casi que ha estado estancado. Entonces, si toda esa expansión del gasto no sirvió para reducir la desigualdad y no sirvió para mejorar la competitividad, entonces la calidad del gasto público es bastante cuestionable. Yo creo que esos debates, por ejemplo, no se han dado. Y ahora que viene esta discusión de la reforma estructural, yo he hecho algunas preguntas. Ahora quieren ponerle un impuesto del 30% a la gasolina, supuestamente para hacer un impuesto verde, y no hay ningún argumento ni ninguna justificación que muestre que realmente ese impuesto va a reducir las emisiones de dióxido de carbono en el país. Lo mismo que está pasando con las bebidas azucaradas. Ahora la quieren vender como algo para enfrentar la obesidad. No señor, la OMS y la PAJO ya saben que en Colombia el mayor factor de obesidad es el sedentarismo. Entonces le van a poner impuesto a las gaseosas, que además no son ni siquiera el 20 o 25% del consumo de bebidas azucaradas diarias en Colombia, y con eso lo que van a hacer es afectar también a una fuente de empleos formales y de transformación productiva en el país. Y déjeme decirle algo, doctor Fernando, ahora también están hablando del tema de las fundaciones, que yo creo que es importante que en el país se pueda evitar que haya entidades sin ánimo de lucro, que se vistan de sin ánimo de lucro, pero también hay que ver que con eso no se vaya a castigar a muchas entidades del tercer sector que cumplen una función social muy importante en Colombia. Además, si usted se da cuenta, el recaudo esperado por ese impuesto no llega ni siquiera a los 300.000 millones de pesos. Entonces yo creo que aquí nos toca mirar muy bien las fuentes, nos toca mirar muy bien cómo vamos a simplificar el sistema, pero si aquí lo que pretende el gobierno es pasar la cuenta de cobro del derroche y el de haber desaprovechado esa bonanza petrolera a la clase media y a las clases menos favorecidas, el Centro Democrático no va a acompañar esa reforma, y por el contrario, seremos profundamente críticos porque el gobierno no puede pasar impunemente después de este descalabro económico creyendo que todo es un tema que depende solamente de la renta petrolera. Aquí hubo una mala política económica y el gobierno debe responder por ello. ¿Cuántas son las fundaciones, las más legítimas, que tienen una significación hermosa en la vida del país? Por ejemplo, las fundaciones científicas, las fundaciones que se levantaron para apoyar ciertos temas de investigación médica y de servicio médico. La Fundación Morris y Tila Good, la Fundación Luis Carlos Sarmiento, las fundaciones que trabajan en Bucaramanga con un efecto maravilloso, las del doctor Carlos Ardila, capitales destinados a hacer desarrollos científicos que de otra manera nadie los hiciera, a grabarlas, grabar los clubes sociales, grabar los clubes deportivos, pero por favor, es que parecería que estuviéramos locos. Y ya en el terreno de las realidades más elementales, ¿cuántos de sus colegas van a arruinar su campaña política votando favorablemente estos impuestos a las clases más pobres y a las clases medias colombianas? ¿Quiénes son los candidatos, los colegas suyos que se quieren suicidar? Sí, pero además, mire, doctor Fernando, yo creo que no es ni siquiera un tema de suicidio. Yo creo que hoy nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables con el país y entender, uno, que lo primero que hay que hacer con nuestra economía es recuperarla con vigor. Y para recuperarla con vigor, lo peor que usted puede hacer es ponerle semejante cascada tributaria en momentos de desaceleración. Hoy nosotros necesitamos darle más incentivos a la inversión, más incentivos a la generación de empleos formales, y eso tiene que empezar por darle más cabida a que las empresas salgan de esa asfixia tributaria en la que están. Dos, usted, si realmente quiere enfrentar el tema del IVA, usted tiene que en Colombia buscar mecanismos de devolución para los más pobres y contener la regresividad en los hogares más vulnerables. Tres, si usted realmente quiere hacer un aumento de la tarifa, usted el aumento de la tarifa no lo puede hacer abruptamente con un aumento del 18% en el año de mayor desaceleración.
más bien diseñe un horizonte de mediano plazo donde tenga una tendencia incremental proporcional a la recuperación económica como lo han hecho exitosamente otros países. Cuarto, usted debería estar preguntándose si realmente vale la pena en Colombia en este momento gravar los dividendos, cuando usted con eso lo que está haciendo es desincentivando la inversión en transformación productiva y afectando también el desarrollo de los mercados de capital. Este es un país con mercados de capital muy pequeños para el tamaño de su economía. Apenas tenemos 77 empresas listadas en bolsa. Solamente 5 empresas transan más de $5 millones diarios. Y los mercados de capital, doctor Fernando, son un lugar donde el ahorro de los ciudadanos apuntala a la transformación empresarial. Con eso lo que vamos a hacer es destruir también el incentivo para los mercados de renta variable en Colombia. Entonces, yo creo que aquí propuestas y análisis hay, pero claramente si aquí lo que buscan es tratar de sustituir una bonanza petrolera que ya no está, con más impuestos e impuestos a los más vulnerables, con eso lo único que van a hacer es resentir aún más la economía colombiana y nosotros no vamos a permitir que ese mal se le haga a un país que en este momento lo que necesita es generación de empleo formal. Y finalmente, senador, una palabrita sobre una posibilidad que le propuso a los colombianos el presidente Uribe y en la que yo me resisto a creer, que la Corte Constitucional quiere revivir el acto legislativo para la paz, que quedó hundido el 2 de octubre, le quiere poner conejo al pueblo soberano de Colombia. 9 tipos en la Corte Constitucional por encima de 35 millones de electores que tiene el país. Yo no creo eso posible. ¿Qué me cuenta usted? Mire, doctor Fernando, como usted sabe, nosotros interpusimos una demanda contra ese acto legislativo argumentando que sustituía la Constitución. Lo sustituía por la creación de ese horno microondas para aprobar actos legislativos y leyes en un proceso totalmente expedito, sin escrutinio ciudadano, por las facultades extraordinarias ilimitadas, por convertir al Congreso en un notario que solamente puede modificar lo que el gobierno le permita, por querer incorporar esas 297 páginas a la Constitución, por dejar amarrados los planes de desarrollo de los próximos gobiernos a futuro sin saber cuánto cuestan los acuerdos. Por todo eso interpusimos esa demanda de inconstitucionalidad. Ahora, ese acto legislativo solamente entraba en vigencia si ganaba el sí. Y resulta que ganó el no, luego el acto legislativo nunca nació. Entonces, ahora la Corte no puede tener la tentación por presiones políticas para tratar de revivir artículos de ese acto legislativo a la conveniencia del gobierno, porque estaría violando el principio más importante que tuvo este proceso, que fue el pronunciamiento ciudadano, porque los que marcamos no, también marcamos no a ese sistema de implementación que lo que quería era derrumbar la Constitución de Colombia. Entonces me parecería muy grave que la Corte tuviera esa tentación y se prestara para hacer lacayo del gobierno ante esos intereses. Yo creo que la Corte debería ser muy clara en decir que ese acto legislativo no nació porque el pronunciamiento y el triunfo del no prácticamente dejaron sin vida el acto legislativo como dejaron sin vida jurídica esos acuerdos, y entonces también debería la Corte precisar que bajo ninguna circunstancia se podrían buscar mecanismos de implementación que sustituyan la Constitución. Pero si lo que quiere es tomar esas demandas para servirle al gobierno y hacerle conejo a la decisión del 2 de octubre, lo que estaría generando es una grave fractura a las instituciones democráticas colombianas. Vamos a ver si es cierto que Maduro tiene Tribunal Supremo de Justicia y Santos tiene Corte Constitucional. Vamos a ver si es cierto, porque esto que usted nos plantea es sencillamente escandaloso. Se cayó el acuerdo, se cayeron los famosos acuerdos finales para la paz, pero la Corte Constitucional revive las reformas constitucionales que se hicieron pendente condiciones, es decir, dependiendo de la condición de que el sí ganara el plebiscito. Lo perdió, pues no hay acuerdo para la paz, lo entiende cualquiera. A ver, como lo decía una colega suya, con tanta eficacia parlamentaria, ¿qué será lo que no entienden de perdimos? Que decía Paola Holguín. Bueno, ¿qué será lo que no entienden de que el pueblo rechazó el acuerdo para la paz? ¿Qué será lo que no entienden? Senador Iván Duque, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y pendientes aquí de cuando quieran, entre otras, poner a tributar
injustamente al tendero. Usted sabe lo que el tendero significa dentro de la composición social de este país, en las clases pobres, en las clases medias del país, lo que es el vecino, que es al mismo tiempo que tendero, prestamista, consejero, amigo del vecino, lo que significa caerle con una carga tributaria que lo arruine. Ay, Dios mío, por Dios. Parece que el único que lo ignora, porque no ha ido entonces nunca a una tienda de barrio, es el ministro Cárdenas. Bueno, y el presidente Santos, que en Londres no hay tiendas de barrio, entonces no hay para qué pensar en eso. Senador Iván Duque, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia. Iván Duque, Centro Democrático Generación del 14. Una de las grandes promesas de la política colombiana, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 8 minutos.